Si últimamente te sientes cansado, pero no sabes explicar exactamente de qué, quédate conmigo. Porque lo que estás viviendo tal vez no es pereza, no es falta de disciplina y tampoco es debilidad. Es algo más silencioso, más profundo, más peligroso. Has seguido avanzando, has cumplido responsabilidades, has respondido mensajes, has tomado decisiones importantes. Desde afuera todo parece normal, pero por dentro algo se siente drenado, como si estuvieras sosteniendo un peso constante que nadie más puede ver. No es un dolor físico, no es una tragedia visible, es una presión continua que no descansa ni cuando tú duermes. Y lo más inquietante es que nadie lo nota porque sigues funcionando. Y cuando sigues funcionando, el mundo asume que estás bien. Pero dime algo, ¿cuánto tiempo llevas siendo fuerte sin pausa? En los episodios anteriores hablamos del miedo al futuro, de la ansiedad que aprieta el pecho, del peso de no sentir que avanzas lo suficiente. Pero hoy entramos en un nivel más profundo, porque cuando todo eso se acumula, aparece un tipo de agotamiento que no grita, solo pesa. Y lo que voy a explicarte ahora puede cambiar completamente la forma en que entiendes esta etapa de tu vida. Lo primero que quiero que entiendas es esto: no estás cansado porque seas débil. Estás cansado porque llevas demasiado tiempo sosteniendo cosas que casi nadie ve. Hay responsabilidades visibles, trabajo, estudios, familia, decisiones, pero también existen responsabilidades invisibles. Expectativas, presión interna, miedo a fallar, necesidad de demostrar que puedes con todo. Y eso desgasta más que cualquier jornada larga. Te exiges mantener la calma cuando por dentro hay ruido. Te obligas a seguir cuando tu mente pide pausa. Sonríes cuando en realidad quisieras apagar el mundo por unas horas. Y como no hay un evento dramático que justifique tu agotamiento, empiezas a pensar que el problema eres tú. Pero no lo eres. El cansancio invisible nace cuando la mente vive en alerta constante. Cuando siempre estás pensando en el siguiente paso, en el siguiente problema, en el siguiente desafío. Incluso cuando descansas, tu cabeza no descansa. Y esa tensión sostenida, día tras día, crea una fatiga que no se nota en el cuerpo, pero pesa en el alma. Y aquí viene algo importante. Si no reconoces este estado, puedes seguir funcionando durante meses sin darte cuenta de que te estás vaciando lentamente. Y lo más peligroso aún está por entender. Hay un momento en el que la mente, para protegerte, activa el piloto automático. Sigues cumpliendo, sigues resolviendo, sigues siendo responsable, pero ya no estás realmente presente. Es como si estuvieras viviendo en modo supervivencia, haciendo lo necesario para que todo no se derrumbe, mientras por dentro te vas apagando lentamente. No es que hayas perdido pasión, no es que hayas dejado de soñar, es que tu energía está siendo consumida por la tensión constante de sostener todo al mismo tiempo. Y cuando eso ocurre, empiezas a sentir algo difícil de explicar, una mezcla de vacío y peso. Vacío porque ya no sientes intensidad, peso porque todo parece exigir más de lo que puedes dar. Tal vez antes te emocionaban cosas simples, tal vez antes tenías claridad, pero ahora todo se siente más denso, más lento, más pesado. Y como sigues funcionando, nadie sospecha que estás en modo resistencia. El problema del piloto automático es que te mantiene operativo, pero desconectado. Y cuando una persona vive demasiado tiempo desconectada de lo que siente, comienza a confundir agotamiento con fracaso. Y ahí es donde el cansancio invisible empieza a afectar tu identidad. Pero lo que viene ahora es aún más profundo. Existe un tipo de cansancio que nace cuando te conviertes en la persona que siempre resuelve. El fuerte, el responsable. El que organiza, el que anima. El que mantiene todo en orden cuando los demás se desestabilizan. Desde fuera eso parece admirable, y lo es, pero por dentro tiene un costo silencioso. Porque cuando eres el que siempre puede, sientes que no tienes permiso para caer. No tienes espacio para decir no sé. No tienes margen para mostrar fragilidad.
Y entonces comienzas a sostener no solo tus propios problemas, sino también las emociones, las expectativas y las inseguridades de otros. Y cada vez que haces eso, sin descargar lo que tú sientes, algo se acumula. No explota, no hace ruido. Solo se queda ahí, como una presión constante en el pecho que no se va. Lo más duro no es la responsabilidad. Lo más duro es la sensación de que si tú bajas la guardia, todo se desordena. Y vivir con esa idea agota más que cualquier tarea física. Porque nadie le pregunta al fuerte quién lo sostiene a él. Y cuando nadie te sostiene, el cansancio deja de ser físico y se vuelve existencial. Pero aún no hemos llegado al centro de este agotamiento. Hay algo aún más profundo que casi nadie se atreve a decir. A veces, el cansancio invisible también toca tu fe. No porque hayas dejado de creer, no porque ya no confíes, sino porque estás agotado de esperar, agotado de ser paciente, agotado de sostener esperanza cuando los resultados no llegan al ritmo que imaginabas. Sigues orando, sigues intentando mantener la calma, pero en el fondo aparece una pregunta silenciosa. ¿Hasta cuándo? Y esa pregunta no nace de rebeldía, nace de desgaste. Nace de haber sido fuerte durante demasiado tiempo sin ver descanso real. Lo difícil es que, cuando la fe se siente pesada, muchos piensan que están fallando espiritualmente, que deberían creer más, que deberían confiar mejor. Pero el agotamiento no significa ausencia de fe. Significa que has estado caminando largas distancias interiores sin detenerte a respirar. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con claridad. Esperar no es estar detenido. Aunque tú sientas lentitud, puede que haya procesos invisibles formándose en silencio. Procesos que no hacen ruido, pero están preparando algo mayor. Y lo que sucede cuando entiendes esto cambia completamente la manera en que interpretas tu cansancio. Pero todavía falta la parte más confrontante. Cuando el cansancio invisible se prolonga, empieza a susurrar cosas peligrosas en tu mente. Ya no eres el mismo. Estás perdiendo tu fuerza. Antes podías con más. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a interpretar el agotamiento como incapacidad. Ese es el error más grande. El cansancio no significa que estés fallando. Significa que llevas demasiado tiempo funcionando sin pausa emocional. Has estado resolviendo sin procesar, avanzando sin descansar por dentro, cumpliendo sin preguntarte cuánto te estaba costando sostenerlo todo. Y como sigues de pie, te exiges más. Como aún no te has derrumbado, te convences de que puedes aguantar otro poco. Pero cada día que ignoras lo que sientes, la presión se acumula. No se ve, no hace ruido, pero crece. Y llega un punto en el que ya no se trata de disciplina ni de fuerza de voluntad. Se trata de desgaste acumulado, de batallas internas que nadie celebró porque nadie las vio. Escucha esto con atención. El hecho de que estés cansado no significa que hayas perdido capacidad. Puede significar que has sido fuerte durante demasiado tiempo sin permitirte ser humano. Y lo que ocurre cuando sigues ignorando esa humanidad es lo que viene ahora. Aquí es donde la historia se vuelve más delicada, porque hay una línea muy fina entre ser fuerte y estar ignorando señales importantes. Si continúas diciendo estoy bien cuando no lo estás, si sigues acumulando presión sin descargarla, tu mente empieza a pagar el precio. Al principio solo es cansancio, después es irritación, luego es desconexión. Y un día te descubres reaccionando sin saber exactamente por qué. No fue un evento grande, no fue una tragedia repentina, fue acumulación. Acumulación de responsabilidades no compartidas, de emociones no expresadas, de expectativas no cuestionadas. Y lo más peligroso del cansancio invisible es que parece normal. Te acostumbras a vivir drenado, te acostumbras a funcionar con energía mínima, te acostumbras a sobrevivir, pero sobrevivir no es vivir. Si ignoras esta etapa, puedes terminar confundiendo tu agotamiento con tu identidad. Puedes empezar a creer que eres frío, distante o desmotivado, cuando en realidad estás saturado. Y aquí viene la confrontación necesaria. Seguir aguantando no siempre es valentía.
A veces es miedo a detenerse y mirar lo que duele por dentro. Y lo que ocurre cuando finalmente te detienes, cambia todo. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque tal vez este cansancio no llegó para destruirte, sino para detenerte. Tal vez no es una señal de que estás perdiendo fuerza, sino una alerta de que necesitas reorganizar tu interior. Hay etapas en la vida donde el alma se cansa de sobrevivir en automático. Se cansa de cumplir sin sentido. Se cansa de sostener sin dirección. Y cuando eso ocurre, el agotamiento deja de ser enemigo y se convierte en mensaje. Un mensaje que dice, algo necesita ajuste. No más velocidad, no más exigencia sin pausa, no más presión constante, sino dirección consciente. Porque cuando sigues exigiéndote sin revisar lo que sientes, te vacías. Pero cuando te detienes y escuchas lo que está pasando dentro de ti, algo se alinea, algo se ordena, algo comienza a sanar. El cansancio invisible puede ser el punto de quiebre entre vivir para sostener expectativas y empezar a vivir con propósito real. Y si esta parte está resonando contigo, presta atención. No estás aquí por casualidad. Esta serie no apareció en tu vida por accidente, porque lo que sigue después del cansancio no es fracaso, es transformación. Y todavía falta comprender cómo ocurre esa transformación. Escucha esto con absoluta claridad. No estás roto. No estás perdiendo tu esencia, no te estás volviendo débil, estás despertando de una etapa donde vivías sosteniendo demasiado sin cuestionarlo. El cansancio invisible no es señal de que tu historia terminó, es señal de que una versión antigua de ti ya no puede seguir viviendo del mismo modo. Y eso asusta, porque cuando algo dentro cambia, todo alrededor empieza a sentirse inestable. Pero la inestabilidad no siempre es caída, a veces es transición. Tal vez este agotamiento no llegó para paralizarte, sino para obligarte a mirar lo que venías ignorando. Tus límites, tus verdaderas prioridades, tu necesidad de apoyo, tu deseo de vivir con más intención y menos presión. El error sería seguir igual después de haber entendido esto. El error sería volver al piloto automático cuando ya sabes que te estaba drenando. Y aquí está la revelación. El cansancio puede ser el inicio de una reconstrucción más consciente. Puede ser el punto donde decides dejar de sobrevivir y empezar a elegir. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti está buscando más que descanso, está buscando dirección. Y lo que haces después de reconocer esto define la próxima etapa de tu vida. Este es el momento donde decides qué hacer con lo que acabas de entender. Porque ahora sabes que no estás roto, sabes que no eres débil, sabes que este cansancio no es fracaso, es señal. La verdadera pregunta es, ¿vas a seguir funcionando en automático o vas a empezar a vivir con intención? El agotamiento invisible no llegó para humillarte, llegó para despertarte, para mostrarte que no puedes seguir sosteniendo todo solo, que necesitas dirección, no solo resistencia, que necesitas claridad, no solo disciplina. Y aquí está la mirada poderosa. Tal vez esta etapa no es el final de tu fuerza, es el inicio de una versión más consciente de ti, una versión que sabe poner límites, que sabe pedir ayuda, que sabe reorganizar prioridades sin culpa. El cansancio fue la alarma, pero el despertar es la decisión. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, no te quedes aquí. Esta serie fue diseñada como un proceso, no como un episodio aislado. El siguiente capítulo te ayudará a entender qué hacer después de reconocer este estado. Continúa en la playlist Ansiedad, Mente y el Peso del Futuro y sigue avanzando paso a paso. Y si sientes que necesitas una guía más práctica y estructurada para reenfocar tu interior, hay un recurso en la descripción que puede acompañarte en ese proceso. No estás cansado porque estés perdiendo. Estás despertando porque estás listo para cambiar.